Buenas tardes, hermanas. Buenas tardes a todos los que nos ven por Facebook Live. Y les damos la bienvenida y estamos en nuestro estudio que se llama, ¿me pueden ayudar las que están aquí, por favor, a decir? Digno. Pero que se oigan más fuerte, por favor. Digno. Digno. Y está hablando de Dios, ¿no? De que Dios es digno, digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestra reverencia, de todo, ¿verdad? Lo que somos. Y bueno, hoy, 1 de febrero, empezamos el mes, ¿verdad? Y vamos a recordar lo que hemos visto en los primeros capítulos de este estudio, ¿verdad? El Salmo 103, de eso se trata este libro. Y es un salmo de alabanza y de acción de gracias que escribió el rey David. Recuerdan también que es una invitación que él hace a su alma y también a la nuestra, alabar a Dios por quien es Él. Y vamos a estar contestando una serie de preguntas que nos ayudarán a conocer más el contenido de este salmo. Y sobre todo nos ayudarán a conocer a Dios. Porque si estamos aquí, no es bonito convivir, es bonito comer los bocadillos. Luego mi hija me pregunta, ¿quién va a llevar de comer? O le encanta. Y a mí también luego, ay, a ver si Verónica lleva sus taquitos ricos o algo, ¿no? Y pensamos, ¿no? Y a ver si la hermana fulanita hace el arroz con leche, o pensamos. Y es bonito reunirnos a convivir, reunirnos aquí. Y quizá las que están allá en Facebook Live, ¿verdad? También se reúnen con algo de comer o de platicar después. Pero lo más importante y lo más trascendente de todo es que nos reunimos para conocer más a Dios. Porque una vez que conocemos más a Dios, nos conocemos a nosotros y conocemos quiénes verdaderamente somos nosotros, ¿no? Entonces, tengo varias preguntas y las vamos a ir contestando. Comencemos con la primera, es, cuando hablamos de Dios, ¿cuál Dios? Porque al hablar de Dios quizás te preguntes, ¿cuál Dios? Porque siempre han existido muchos que se llaman Dios, mas solo son dioses con D minúscula, ¿verdad? Escuchamos a nuestro alrededor, en los medios de comunicación, el Dios de esto, el Dios del otro. Pero el Dios de mi pregunta es el único Dios, el creador del universo y de la humanidad. Es el Dios de quien habla David en este Salmo 103. Tristemente hay mucha gente que ha decidido en su corazón creer que no hay Dios, o que hay pluralidad de dioses, o que nadie puede conocer quién es Dios, o quién de todos es el mejor Dios con D minúscula. Es una búsqueda que ha existido en la mente y el corazón desde el principio de la humanidad, ¿verdad? Conocer, saber quién es Dios y conocer a Dios. ¿Qué conocemos de Dios? La gente pretende conocer a Dios fuera de la revelación que Dios nos ha dado, tanto en la Sagrada Escritura como en la creación. Esas son las dos revelaciones que el Señor, que Dios, el único Dios verdadero, nos ha dado, la Sagrada Escritura y su creación. Y vamos a ver más adelante una más. Pero Romanos 1:19 al 20 nos dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para muchos, Dios es una fuerza, es un ente, es una influencia o un ser extraterrestre, quizá. Otros, como los agnósticos, que creen que Dios no puede llegar a comprobarse en su existencia, o que si existe, no es posible que sea conocido por la mente humana. Eso es lo que alguna gente conoce de Dios, de su Dios, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto lo que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, una manera en que Dios, el verdadero Dios, se revela a nosotros, nos dice acerca de Él, y también lo que su creación nos va manifestando.
¿Cuándo puedo conocer a Dios? Otra pregunta. ¿Cuándo puedo conocer a Dios? Bueno, el ser humano puede conocer a Dios desde que el ser humano tiene conciencia del mundo que le rodea. No hay lugar en el tiempo donde no podamos conocer a Dios, pues Él está siempre presente en nuestra esfera de tiempo y fuera de ella. El mismo rey David lo dijo. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso nos dice Hebreos 4:7. Y en Lucas capítulo 2, 1, 78 y 79 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Lo que su palabra nos está diciendo es el tiempo de hoy, de que podemos conocerle hoy. Y también que estamos en tinieblas, en sombra de muerte, y solo hay alguien, Dios mismo, que nos puede guiar por camino de paz, a la luz, y darnos su luz. ¿Y dónde hallamos entonces el conocimiento sobre Dios? El verdadero conocimiento de Dios solo es posible en 3 fuentes de conocimiento: la Escritura Sagrada, la creación, la naturaleza y sus profetas que hablaron en el Antiguo Testamento, y la persona de Jesucristo. ¿Sabes? La misma palabra de Dios nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién? Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién es el resplandor de la gloria de Dios? Jesucristo. Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces aquí estamos viendo, le hallamos al conocimiento de Dios, como conocemos a Dios a través de la Escritura, de su creación y de Jesucristo. Entonces, ¿quién es Dios? Si estamos conociéndolo a través de la Escritura. Dios es espíritu. El espíritu que en Jesucristo fue revelado a nosotros en este mundo. Y Dios obra en el ser humano a través de la persona del Espíritu Santo. En Juan 16, 8, 11 nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, está hablando Jesucristo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, Dios se revela a nosotros a través de su palabra, de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Y a través de ellos nos dice quiénes somos, cuál es nuestro problema y cuál es la solución a nuestro problema. A veces la gente se complica tanto, ¿verdad? Digo, todos nos complicamos mucho. Pero realmente es algo sencillo entender que Dios, nuestro Creador, ha provisto a través de su palabra la creación, la persona de Jesucristo, el camino, la manera de conocerle y la manera de llegar a tener una relación personal con Él. Entonces, ¿cómo llego a conocerlo? A través de la persona de Jesucristo, como decimos hace en unos momentos, del estudio de la Sagrada Escritura y por la iluminación del Espíritu Santo, la contemplación de la creación de Dios. Y hoy
vamos a repasar en el Salmo 103, entre muchos otros, los 3 atributos de Dios que se mencionan en los primeros versículos. Y estos son su paciencia, su gracia y su misericordia. Y es algo que hemos estado viendo en estos últimos días, ¿verdad? Que no pudimos reunirnos por la nieve o porque estábamos enfermos, ¿verdad? Y saben, cuando conocemos a Dios a través de su palabra, nos dice quién verdaderamente es Dios. Ya no vamos a nuestra imaginación de que yo cómo me imagino que sea Dios conmigo o con este mundo, sino aquí está la manera en que podemos conocerle. Y el Salmo 103:8 nos dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahí vemos la paciencia de Dios, que Dios es paciente. La paciencia es un rasgo de la bondad o del amor de Dios. De eso cantábamos hace rato, la bondad de Dios que nos sostiene. Es aquel aspecto en virtud del cual Dios soporta al obstinado y malvado a pesar de su persistente desobediencia. Y cito esas palabras de la autora del libro: la paciencia es un rasgo de la bondad o del amor de Dios. ¿Cómo está todo relacionado, verdad? De su amor, su bondad por nosotros. Es la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque Él es lento para la ira. Ser paciente es la naturaleza de Dios. Y nosotros estamos aquí en este lugar gracias a esa paciencia de Dios. Él no olvida ser paciente. ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado ser paciente con las personas? Muchas veces, ¿no? Él es paciente. Él es la paciencia encarnada. Y este es un atributo comunicable de Dios hacia nosotros, los que hemos llegado a ser sus hijos. Estamos llamados a ser pacientes. Y recuerdan Gálatas 5:22, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Y 23, ¿sí pueden decirlo conmigo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Bueno, ahí nos quedamos. Entonces, muy clarito nos los dejó ahí, ¿verdad? Colosenses 3:2 nos dice cómo vestirnos como escogido de Dios. Y la última palabrita de ese versículo dice que nos vistamos de paciencia. Y Romanos 5:3 y 4 nos habla, también Romanos 5:3 y 4 nos habla también de que las tribulaciones y las pruebas, ¿qué producen en nosotros? Paciencia. Entonces, el Espíritu de Dios usa todas esas tribulaciones y pruebas para producir esta paciencia que es el atributo comunicable hacia nosotros. Nosotros no podemos ser como Dios es, omnipresente, es decir, que está presente en todo lugar al mismo tiempo. No podemos ser. Pero una cosa que sí podemos imitar, y Él quiere que imitemos, es la paciencia, a través del fruto del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y quién es el ejemplo mayor de la paciencia? Si vamos a Hebreos 12:1-3, nos habla de alguien, de Jesucristo. Dice que el gozo puesto delante de Él, por ese gozo de la salvación que estaba haciendo para nosotros, que ese gozo lo llevó a tener paciencia y soportó la cruz y toda la vergüenza, todo lo que implicaba que un judío semidesnudo, casi desnudo, estuviera expuesto ante toda la gente que pasaba por el camino donde estaba crucificado. Era una de las vergüenzas más grandes para un judío. Pero Él soportó la cruz, el dolor, en sus clavos, en sus pies, siendo Dios, siendo el Dios encarnado. Y lo hizo con paciencia. ¿Y por qué nos dice esto Hebreos? Porque nos dice para que nuestro ánimo no se canse, que no nos cansemos de ser pacientes.
Entonces, esto es su paciencia es uno de los atributos que cuánto necesitamos en nuestra vida nosotros desarrollar, ¿verdad? A través de la ayuda del Espíritu Santo, la paciencia con los que nos rodean, con nuestros familiares, que son con los que más convivimos día a día, con las personas de nuestro trabajo, con las personas de nuestra iglesia. Pero cuando lo vemos de este punto de vista, wow, Cristo tuvo esa paciencia conmigo. Y por esa paciencia soportó todo lo que le hicieron por amor a mí. Y cuando lo vemos desde ese punto de vista, quedamos muy cortos, ¿verdad? Porque verdaderamente, ¿cuántas veces somos impacientes? Creo que podemos nombrar más veces que hemos sido impacientes que ser pacientes, ¿no? Tristemente. Pero ¿podemos ser pacientes? Sí. Como hijas de Dios, si verdaderamente somos hijas de Dios, el Señor crea en nosotros esa paciencia a través de diferentes circunstancias, a través de las tribulaciones muchas veces, a través de, por supuesto, de su Espíritu Santo. Pero es una decisión que nosotros tomamos, ¿verdad? De dejarnos moldear por el Señor, por su palabra, y aprender e imitar la paciencia de Cristo en nuestras vidas. Y otro de los atributos que vemos es la gracia de Dios, la profunda compasión de Dios por todos. Y estoy citando a la autora, dice, especialmente por su pueblo, que le lleva a que les dé un favor inmerecido y por lo tanto el cielo en lugar del infierno. Diccionario, esta definición la menciona la autora del Diccionario de Términos Teológicos, una definición que abarca bastante, ¿no? Y para que entendamos lo que es, un poquito de lo que es la profunda compasión de Dios. No merecemos nada, merecemos por nuestro pecado el infierno, pero la profunda compasión de Dios es la que nos da la oportunidad de estar en el cielo. Y también la misericordia, aunado a eso, ¿sí? Porque es casi imposible separarlos, son muy dependientes uno del otro, la gracia y la misericordia. Es la misericordia, la bondad de Dios hacia los que se encuentran en miseria y en angustia espirituales, sin tomar en cuenta que se la merezcan. Entonces, ¿qué es la misericordia? Es la bondad de Dios hacia los que se encuentran en miseria y angustia espirituales, sin tomar en cuenta que sean merecedores de ella. Y estos atributos se incluyen en la bondad de Dios, porque es difícil, realmente dijimos, separarlos, van de la mano. Y si leemos el Salmo 103:10, ¿qué nos dice? ¿Lo pueden leer conmigo, por favor? Bien fuerte, Salmo 103:10. ¿Listas? 1, 2, 3. No ha hecho... A ver, otra vez, empezamos otra vez, ¿sale? Salmo 103:10. 1, 2, 3. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. En otras palabras, Dios ha actuado con gracia al tratarnos con tal bondad que no merecemos. Y aunque somos malos y pecadoras, aunque somos malas y pecadoras, no nos gusta escuchar eso, ¿verdad? Pero eso es lo que somos. Aunque somos malas y pecadoras, Dios nos ha mostrado su bondad al no castigarnos según lo merecemos. En nosotras mismas es lo que somos, malas y pecadoras. Pero gracias a la bondad de Dios en Cristo, hemos recibido esa gracia y esa misericordia, ¿sí? Vamos a ver dos facetas, dos tipos de esta gracia. La gracia común, porque el mundo y la creación de Dios en sentido general, y aunque no lo merece, son receptores de la bondad de Dios, aunque no sean su pueblo.
A veces nos preguntamos, ¿no te ha pasado? Te preguntas, pero ¿cómo puede ser que esa persona hizo esto y esto y esto malo y todo, y todavía sigue haciendo de las suyas por aquí, por allá, o todo? Y nos preguntamos, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Bueno, sinceramente, últimamente he visto muchas noticias sobre lo que está pasando en Israel, y me he enterado de muchas cosas que quizá tú sabes también, ¿no? De todas las atrocidades que cometieron, y sobre todo, como soy mujer, me pongo a pensar en mi situación, ¿no? De mujeres que fueron horrible, o sea, ni quiero describir aquí porque lo puedes ver tú en las noticias. Pero cuando oigo eso, me pregunto, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué sigue eso? ¿Por qué está pasando eso? Gente tan mala haciendo tantas cosas tan malas a las otras, y ellos siguen vivos. Pues ¿saben qué? Es la gracia común que Dios le está haciendo, digo, muy paciente. Quizá en mi opinión yo diría demasiado, pero yo no soy Dios, yo soy solo una creación. Pero Dios tiene un plan, y eso es lo que yo en mi mente finita, y nosotros en nuestra mente bien finita no vemos, ¿verdad? Pero vemos que hay una gracia común, que aunque no se merezcan las personas, tienen que la gracia de Dios, que les da un día más, que les da el sol, que les da la salud, que les da las bendiciones, que les da cosas materiales, bueno, tantas cosas, ¿no? Y uno dice, pero en nuestra mente limitada, ¿verdad? Y humana, y decimos, no, pero ¿cómo puede ser? No, en mi opinión no se lo merece, decimos, ¿no? O en mi opinión no debería de pasar eso. Pero sabes, tú y yo no somos Dios. Dios ve mucho más allá del corazón, ve al corazón y mucho más allá de donde tú y yo vemos. Y tiene un plan. Él no vive en nuestra esfera él no es limitado por la esfera de nuestro tiempo, sino que está afuera. Y Él sabe el futuro, Él conoce todo. Y ese es nuestro conocimiento, que nos cuesta como mente limitada humana de entender esa gracia común. Pero existe. Porque, ¿saben? Nosotros estuvimos bajo esa gracia común cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida, cuando no seguíamos la palabra de Dios y la leíamos, cuando no la aplicábamos. Entonces nosotros éramos también así, bajo esa gracia común. Porque dice Mateo 5, 44 y 45, Jesús está hablando, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y uno está diciendo, ¿cómo voy a hacer eso a la persona que me ha causado tanto daño? Yo me pongo a pensar en esto. Imagínense estas palabras en oídos de las personas en Israel o de Gaza que están sufriendo por todo esto. Dicen, ¿cómo es posible, no? Pero algo está diciendo aquí, y por algo lo dice el Señor. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y saben, esta gracia común pone límite y freno al pecado en este mundo depravado. Y si no fuera por esta intervención de la gracia común de Dios, el mal que vemos en las noticias sería mucho peor. ¿Sí? Realmente sería insoportable, ¿no? Dios es pero tan bueno. Y mucha gente que quizás se enoja con Dios, es que me pasó eso y es culpa de Dios. Discúlpame, pero no es la culpa de Dios, es la culpa del pecado en este mundo, que ha creado toda esta maldad. ¿Y el pecado en quién está? En el hombre. Entonces, ¿quién es el culpable? Pues todos nosotros. Porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es amor, Dios es toda bondad. Y ha provisto la manera en que podamos tener una comunión con Él, una comunicación verdadera. Y no solo es una transformación de nuestra vida a través de Jesucristo y de su palabra. Y sabes, la otra faceta de la gracia de Dios, y es esta gracia que hace posible eso, y es la gracia salvadora o la gracia especial. Y es la gracia que reciben los que han reconocido a Dios como el que hizo posible el plan, a Dios mismo como el que ha hecho posible el plan de salvación en Cristo.
Es la gracia que trae de muerte espiritual a vida eterna a los pecadores condenados. Y eso somos pecadores condenados por nuestro propio pecado. Estamos condenados al infierno. No podemos entrar a donde Dios habita en la santidad por nuestro pecado. Mi pregunta es, ¿has recibido la gracia salvadora? ¿Has tú que estás aquí en esta noche o en el video, en el Facebook Live, has recibido la gracia salvadora? Porque es un regalo y no se puede comprar. Así como nosotros no compramos cada vez que respiramos, o tú lo compraste a 1 centavo cada inhalación y 2 centavos la salida. No, aquí estamos respirando. Nuestro cuerpo no está dejando de funcionar, nuestro cerebro no paró, nuestro oído sigue escuchando. Entonces ahí está la gracia común y la gracia salvadora del Señor cuando recibimos a Jesucristo. ¿Sabes? Es gratuitamente, dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, es decir, Cristo con su sangre en la cruz, con su muerte, pagó todo lo que tú y yo debíamos por nuestra maldad, por nuestro pecado. Todo, lo pasado, lo presente y todo lo que vamos a hacer en el futuro, porque todavía nos falta vida y como somos todavía pecadores, pero gracias a Dios tenemos al Espíritu de Dios, los que somos hijos de Dios, pero todos vamos a seguir de alguna u otra manera pecando en nuestro pensar, en nuestro actuar, en nuestro hablar. Pero la gracia de Dios que se nos dio fue gratuita. ¿Para qué? No para que sigamos pecando, ¿verdad? Sino para que vivamos en esa gracia para Él. Pero ¿tienes tú esa gracia salvadora ya? Porque necesitamos conocer a Dios y su paciencia, su gracia y su misericordia. ¿Y por qué necesitamos conocer eso? Por la condición de nuestra mente y corazón. Estamos corrompidos por el pecado. ¿Sabes? Romanos 1:21, Dios ahí nos dice que habiendo conocido a Dios, los que han tenido conocimiento de que hay un Dios verdadero en el pasado, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No hicieron lo que decía el Salmo 103, que alabemos, bendito, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, que ayer nos estamos memorizando. Pero ¿sabes? Así hay personas que quizá han escuchado de Dios, quizá han escuchado la palabra de Dios, pero no han glorificado a Dios ni le han dado gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, dijeron, lo que yo pienso en mi mente, aquí en el corazón, en la mente y el corazón es más trascendente e importante que lo que el Creador, Dios del universo, me dice en su palabra. Y dice que su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, hubo quien dijo, bueno, pues sí, ya leí esta parte de la Escritura, pero eso no, lo que yo pienso como criatura de Dios es más importante que el Creador. Y decimos, qué barbaridad, ¿cómo pueden ser así? Pero ¿saben qué? Nosotros somos así. Muchas veces nuestro corazón nos engaña, ¿verdad? Pensamos que estamos haciendo lo correcto y después ahí viene, ¿verdad?, el Espíritu de Dios y nos dice, estás mal, eso está mal, tienes que cambiar. ¿Sabes? El pecado entenebrece el entendimiento de las personas. Les hace pensar que su inteligencia puede definir a un Dios infinitamente inescrutable que se revela al que lo busca sinceramente. Porque eso es lo que Dios quiere, que le busquemos sinceramente, ¿verdad? Que busquemos conocerle. En la carta que escribió Pablo a los romanos, nos dice que todos somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte eterna, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere que sepamos. Que no podemos dar un pago por nuestro pecado a un Dios infinitamente santo, que no tiene pecado y que controla todo el universo. Y no lo podemos manipular a cumplir nuestra voluntad. Solo podemos tomar una decisión, rendirnos a Él. Decir, ya, me doy. No más lo que yo pienso, no más lo que yo siento.
sino que reconozco que soy pecador y que estoy perdida y que estoy condenada eternamente por mi pecado. También arrepentirnos del pecado y decir lo que Dios dice sobre el pecado en mi vida. Recibir por la fe la gracia ofrecida por Jesucristo y su sacrificio. Es decir, recibe el regalo. No trates de comprarlo, no trates de hacer estas buenas obras o estas mandas o perfecta asistencia a la iglesia o esta perfecta lectura de la Biblia. No trates de hacer tus propias obras, sino que recibe la gracia ofrecida por Jesucristo y su sacrificio. Y solo así experimentamos el verdadero cambio que Dios mismo, el Espíritu de Dios, hace en cada uno de nosotros. ¿Sabes? Dios nos dice en su palabra en Efesios 2, 8 al 10, que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y no es por obras, para que nadie se gloríe y diga, yo lo logré, ¿verdad? En otras palabras, como la Nueva Traducción Viviente dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Así que tú que me escuchas esta noche, ¿ya tomaste esa decisión? Porque Dios te dio la libertad de decidir. Nadie te va a poner una pistola aquí, pero nadie te va a obligar, nadie te va a sobornar, sino tú te decidirás por Él. Tú decidirás recibirlo. Recuerda que no hay salvación sin Cristo. Y sabes, los que ya conocemos a Cristo como el único Salvador y estamos convencidas que no hay nadie, ningún otro mediador fuera de Cristo, que ya tenemos una relación personal con Dios a través de Cristo. ¿Qué de nosotras? ¿Entendemos nuestra salvación, justificación y nueva vida en Cristo como producto solamente de la gracia de Dios? ¿Lo entendemos? Y nos lleva a alabar y agradecer a Dios. Porque de esto se trata, ¿verdad? El Salmo 103. Alaba y agradece a Dios por todo lo que Él ha hecho, por su paciencia, por su gracia y por su misericordia por cada una de nosotras. ¿Sabes? Podemos ser libres de otros obstáculos en nuestra vida como el legalismo, ¿verdad? O el libertinaje, pues estos no nos permiten experimentar la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo. Hemos estado hablando de estas dos, ¿verdad? Durante los miércoles, aquí en la iglesia, en los estudios de la Biblia. Y, ¿saben? No queremos ser como los fariseos que ponían sus buenas obras o la ley por encima de la gracia de Cristo. Ni tampoco queremos ser como los cristianos de Roma o los corintios, que vivían ¿para qué? Para complacer a su carne pecaminosa, a sus deseos, y abusando de la gracia divina, diciendo, al fin que Dios me perdona. No queremos ser así, porque si estamos entendiendo cada vez más que nos metemos a la Escritura que la gracia y la misericordia de Dios es tan abundante y tan gracia y su paciencia con nosotros, entonces decimos, wow, yo quiero hacer lo que el Salmo 103 me dice. Yo quiero bendecir con toda mi alma, quiero alabar a Dios con toda mi alma y quiero agradecer con toda mi alma. ¿Lo estamos haciendo? Cada una de nosotras. Iba escuchando en el carro la radio y me tocó escuchar hoy una porción que les voy a leer, porque me tocó de una manera muy especial, en el sentido de que estaba muy relacionado con lo que yo iba a hablar hoy, y quiero terminar con esto. Y es de la persona que creo que muchas de nosotras conocemos, Joni Eareckson Tada, que ha sido una bendición la vida de ella, porque vemos en ella la gracia, la misericordia de Dios, igual que nosotros, ¿verdad? Pero en ella en unas circunstancias donde no ha podido caminar por más de 50 años. Tuvo un accidente y quedó cuadraplégica,
y toda su juventud, desde los 17, 16 años, hasta ahora que tiene más de 60 años, ya ha estado así. Pero lo que Dios ha hecho en su vida, y escucharle hablar de eso, y yo estar estudiando esto, dije, no, tengo que compartirles esto, porque si a mí me tocó, digo, me hace pensar en cuánta gracia, cuánta misericordia Dios nos da todos los días. Así que te comparto lo que ella hablaba. Dice, ¿sabes? A veces tenemos la idea de que en el Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia, como en el libro de Oseas, uno de los libros de los profetas menores, y a lo largo de las escrituras hebreas, tenemos la idea que Dios aparece como si su dedo estuviera constantemente en el gatillo del armamento nuclear, listo para volar a la gente por sus pecados. Pero cuando lees el Antiguo Testamento detenidamente, verás al Dios tierno, paciente, tolerante y bondadoso, que hace un llamado tras otro a su pueblo descarriado. Como en Oseas 11, lo hace. Y casi se puede escuchar un lamento en la voz de Dios, como si fuera un padre paciente que está afligido por un hijo pródigo. Porque dice de su pueblo, entiendan esto, dice, cuanto más mi pueblo era llamado, más se alejaba de mí. Ofrecieron sacrificio a los Baales, a los ídolos que se llamaban Baal, y quemaron incienso a las imágenes. Sin embargo, fui yo quien les enseñó a caminar, tomándolos de los brazos, pero no se dieron cuenta que fui yo quien los curó. Los conduje con cuerdas de bondad humana, con lazos de amor. Para ellos yo era como quien levanta a un niño por la mejilla y se inclina para darles de comer. Qué hermoso, ¿sabes? Vale la pena subrayar y revisar estos primeros versículos de Oseas 11 con frecuencia, porque siempre damos por sentada la bondad de Dios, ¿sí? Estos versículos revelan que Dios mismo es quien te dio tu nacimiento espiritual y te ayudó a dar tus primeros pasos en la fe. En tiempos de confusión y caos, Él te tomó de la mano y te guió. Cuando estabas a punto de caminar hacia el pecado, fue el Espíritu de Dios quien te susurró, no vayas allí, no vayas allí. Y luego amablemente te hizo girar en la dirección opuesta. En tu enfermedad, Él te sanó. Sí, así es cada vez que has estado enfermo. Cada vez que te rompiste un hueso, te resfriaste, te curaste de una cirugía, te enfermaste de gripe o te dio fiebre, fue Dios quien te levantó. Cuando dice en el Salmo 103 que Él sana todas nuestras enfermedades, eso es exactamente lo que significa. Si alguna vez has experimentado la curación de cualquier dolencia, Dios lo ha hecho todo. Él te ha restaurado. O cuando te sentiste atrapada por tus circunstancias, Él ha sido quien te ha levantado. Cuando estabas ansiosa y llena de temor, Él te dio su paz. Es Dios quien ha despertado tu corazón una y otra vez a las maravillas y bellezas que te rodean. Oseas, el profeta, ha dicho que les ha guiado con cuerdas de bondad humana. En otras palabras, ha elegido para vosotros, para ustedes, para nosotras, a tus amigos cristianos, a través de quienes te ha expresado bondad humana una y otra vez. Lo mejor de todo es que Él perdona tu pecado una y otra vez. Dios es quien escucha tu confesión y suavemente te guía de regreso al mejor camino para tu vida. ¡Qué buen pastor es Él! Y Oseas capítulo 11 es nuestro recordatorio. Así que hoy, que Dios despierte nuestra memoria sobre las innumerables maneras en que el Señor Jesús te ha guiado, elevado, sostenido y cuidado con ternura a través de los años. Y pídele que abra los ojos de tu corazón, refresque tu visión y despierte tu espíritu a las miles de maneras en que Él te ministra todos los días. Entonces no olvides todos sus beneficios, como dice el Salmo 103. Y recuerda todas sus obras maravillosas, como se nos dice en Isaías 25.
Y si necesitas más recordatorios, siempre están esos primeros versículos en Oseas 11. Así que gracias por tomarte el tiempo de recorrer conmigo el Antiguo Testamento, como en el libro de Oseas, donde siempre encontraremos maravillosas joyas para la vida. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar estas buenas palabras de esperanza, porque el Dios de toda esperanza es más que tierno, paciente, clemente y bondadoso con todos nosotros. Y hay muchos más ejemplos en el Antiguo Testamento que lo confirman. Atentamente, Johnny Erisontada. Qué hermoso, ¿no? Pensar en todo esto de alguien que ha vivido bajo tanta limitación, ¿verdad? Y una persona que tuvo cáncer estando en esa condición, tuvo tantas enfermedades, ¿no? Así que sigamos adelante, hermanas, persistiendo en esto que hemos aprendido y que estamos aprendiendo del Salmo 103 y de lo cual queremos seguir persuadiéndonos a nosotras mismas de la verdad de la palabra de Dios. Esto es verdaderamente cuando nosotros somos un discípulo o discípula verdadero de Jesucristo. Porque, ¿saben? Jesucristo mismo lo dijo. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que persistamos y convenzámonos cada día más de la verdad de Dios. Vamos a orar, hermanas. Padre nuestro, gracias por tanta gracia y tanta misericordia y paciencia con nosotros que nos das. Verdaderamente no hay palabras para agradecerte tanto que haces por nosotros y tanto que nos das, nos perdonas, tanto que obras en cada detalle de nuestra vida, y te pedimos que cada día más podamos persistir, convencernos y persuadirnos de tu palabra como la única verdad que está enfrente de nosotros cada mañana, cada vez que abrimos tu palabra, Señor. Que esa sea cada día nuestra fuente de vida a la cual acudamos, Señor. Es la fuente de la vida y sabemos que cada vez que nos acercamos a ella, tú renuevas nuestra mente, nuestro corazón. Que sigamos adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanas.